En el, en el Día Mundial del Agua y para presentar entre unos vecinos de Caracas, hemos creído importante dedicarnos a hablar sobre el acuífero del Valle de Caracas, tan necesario y tan utilizado, pero tan poco conocido también. El Valle de Caracas, un conjunto de ciudades de distinto tamaño que nos hemos colocado a través del tiempo sobre las cuencas de los ríos Guaire, Valle y Guairita, que son cuencas formadas por depósitos sedimentarios que a través de las distintas eras geológicas llenaron una enorme cubeta que está limitada inferiormente por rocas de tipo impermeable. En algunos sitios la profundidad llega hasta los 300 metros de profundidad, como en el caso de San Bernardino, y tiene la característica esta cuenca que todas las aguas terminan saliendo por un único sitio, que es el sitio del río Guaire en la salida del Encantado, que es cuando comienza una caída muy importante que lleva las aguas de toda la ciudad hasta el valle del río Tuy, cerca de la población de Santa Lucía. Eh, las fuentes más importantes de agua de manera visible son las que vienen de los ríos que están en la falda sur de la cordillera de la costa, de lo que llamamos nosotros el Cerro del Ávila, y que como vemos en la gráfica, pues son de reducido tamaño, corto recorrido, de importantes pendientes y por lo tanto la capacidad de producción es limitada. Hay que dejar en conocimiento que la mayoría de esas cuencas han sido aprovechadas a través del tiempo, tienen tomas construidas, pero tenemos que tener claro que la capacidad de producción de agua es limitada y además de eso es al no tener almacenamiento, al no tener posibilidad de construcción de ningún embalse, el flujo del agua es variable durante el tiempo, lo que quiere decir que hay unas épocas de verano en las cuales hay muy poca caudal y por lo tanto esta fuente que ha sido utilizada en el tiempo, hace mucho tiempo que solamente es de tipo complementario. No, la capacidad de, a través de las fuentes superficiales de abastecer la ciudad es muy limitada. Sin duda alguna, el recurso más importante de agua del valle está en su acuífero, es decir, en el agua que se acumula en los depósitos sedimentarios que tiene el valle, que son los que han venido rellenando ese enorme cuenca que formaban las rocas impermeables que están en el basamento. Ese acuífero en algún sitio llegan a tener 300 metros de profundidad y son muy variables. Aquí tenemos un mapa que representa las distintas unidades de depósitos cuaternarios que han sido identificados con propósito de microsignificación sísmica, pero solamente para que veamos la enorme diversidad. Hay que destacar que las calidades son distintas. Hay acuíferos de altísima productividad como los del Paraíso, en donde tenemos pozos de 20 y 40 litros por segundo, pero tenemos en muchos sitios menores productividades. Hay que destacar también que hay unos sitios de la ciudad en donde el acuífero no es importante y por lo tanto al no tener depósitos sedimentarios donde se acumule agua, o tenemos que perforar pozos muy profundos sobre la roca o en sitios en donde la productividad es muy limitada. Para comprender la heterogeneidad del acuífero, aquí está un perfil. Pues, se ha hecho un corte en el cual tenemos en el extremo izquierdo el Cerro del Ávila y en el extremo derecho tenemos el río Guaire. Y aquí vemos cómo los distintos depósitos sedimentarios alimentan distintos sitios y evidentemente sobre una perpendicular cualquiera la calidad del acuífero será diversa. Por eso tenemos sitios de gran producción y otros sitios que tenemos menos producción dependiendo de la calidad de los sedimentos que están en el sitio donde se construye el pozo, pero también los laterales, porque evidentemente el pozo no produce agua, lo que hace es tomar agua de ese enorme depósito.
Entonces dependerá también de la capacidad de los estratos vecinos para poder conducir el agua. Y esas características son unas propiedades que son permeabilidad, transmisividad y almacenamiento, que son las características hidrogeológicas importantes que definen la capacidad de producción de. Antes de construir un pozo, que significa en general una inversión importante y en vista de que nadie ha visto los estratos que están debajo de un sitio donde queremos construirlo, hacemos una investigación de superficie. Uno de esos procesos de investigación son los sondeos geofísicos, eléctricos o sísmicos, y a partir de el análisis de la velocidad de las ondas de sonido a través de los distintos estratos geológicos, se hace una inferencia de qué tipo de material existe. Es decir, no hay que perforar primero, sino que antes que hacer eso, hacemos esa especie de radiografía de una vertical. Aquí tenemos los resultados de 3 lugares, corresponden a los sondeos eléctricos que hemos obtenido en 3 sitios, en 3 hospitales: el Hospital Pérez de León, el Hospital del Llanito y el Hospital de Pariata. Y lo que quiero es destacar que el resultado es el que está ahí presente. Las bandas azules corresponden a los marcadores en los cuales se han identificado depósitos permeables que tienen agua y que tienen capacidad de entregar agua. Y las verticales en blanco corresponden a depósitos que son impermeables. Entonces, en cualquier caso de un acuífero como el de Caracas, heterogéneo, vamos a conseguir una sucesión de estratos permeables intercalados con estratos impermeables. Del análisis de esas eh, radiografías verticales, nosotros hacemos una aproximación a lo que será el éxito del pozo y hacemos un primer análisis de lo que será la colocación de los sitios en donde queremos producir. En general, en los acueductos urbanos, en los pozos que construimos dentro de la ciudad, evitamos tomar agua de los acuíferos superficiales, es decir, que tratamos de escoger agua de las zonas más profundas, porque los acuíferos superficiales con frecuencia están contaminados con distintos elementos. Aquí tenemos el diseño típico de un pozo. Al final lo que el pozo es una cavidad, eh, un cilindro que construimos, que vaciamos del suelo y en el cual introducimos un tubo. Ese tubo está limitado del terreno con un filtro de grava, pero muy importante en este, y bueno, y sobre ese tubo nosotros introducimos una bomba sumergible, que es un dispositivo electromecánico que está en el fondo del pozo y que tiene la capacidad de elevar el agua a través de la tubería y por lo tanto extraer el agua del acuífero. Quería destacar fundamentalmente que un buen pozo tiene unas normas, y las normas venezolanas están establecidas en la norma Covenin. Usted tiene que contratar gente que tenga competencia y que tenga experiencia en hacerlo. Si usted construye un pozo de buena manera, usted tiene capacidad de tener un recurso por muchos años. Hay pozos operando que tienen más de 50 años y con los mantenimientos adecuados funcionan correctamente. Y quería destacar que en todos los pozos urbanos es necesario que los primeros 20 metros sean de sello sanitario. Es decir, no tomamos agua de los acuíferos superiores, porque los acuíferos superiores tienen dos fuentes de contaminación importantes. Aquellas que tienen que ver con las aguas negras, que eventualmente pueden tener fisuras y pueden contaminar el suelo, y esas están en el suelo, en las capas superiores, y por lo tanto tenemos esta. Y en segundo lugar, hemos conseguido en varios sitios de la ciudad contaminación que proviene de los depósitos de gasolina. Por lo tanto, hemos tenido pozos contaminados por gasoil o gasolina. En la medida en que usted, tomando ese efecto, toma agua solamente de los estratos inferiores, evitamos tomar agua contaminada.
Este diagrama es importante que sepamos que la contaminación del acuífero es irreversible y por lo tanto todo lo que hagamos por evitar que haya contacto entre elementos contaminantes de tipo mineral o de tipo eh, de basura o de tipo químico es importante para conservar el acuífero. Un acuífero contaminado no se recupera y por lo tanto el acuífero tiene que ser preservado y defendido, fundamentalmente evitando que haya percolación de elementos de contaminación química o de contaminación biológica. Con frecuencia, el agua que tomamos del pozo tiene características que no la convierten en potable. La mayor parte del agua que utilizamos en una vivienda se utiliza con fines de higiene, limpieza de ropa o limpieza de la casa o para la evacuación discreta. Ese agua tiene menores requerimientos. Con frecuencia, el agua que sacamos del pozo tiene que ser mejorada para ser utilizado para consumo directo. Y solamente quería decirle que es un elemento de tipo comercial y ampliamente utilizado, la utilización de filtros que se colocan en los espacios de la cocina, donde usted utiliza el agua para cocinar o utiliza para consumir, y esos filtros, dependiendo de las cosas que usted quiera mejorar en la calidad, fundamentalmente han compuesto por un lado con distintos tipos de filtros que tienen capacidad de hacer distintas cosas. Estos filtros son de cartuchos que duran entre 6 meses y un año, que usted simplemente los puede cambiar, están disponibles en el mercado. Y por último, es muy importante que el agua que usted va a consumir la pueda desinfectar. Una solución económica y eficiente para desinfectar el agua luego de que ha sido filtrada y que está determinada bien clarificada es la utilización de lámparas ultravioletas. También son equipo comercial y que se coloca normalmente debajo del fregadero en la cocina y entonces usted puede tener agua de excelente calidad y desinfectada para que sea de consumo directo, de tal manera que usted el agua del pozo pueda utilizarla. Tratar de utilizar estos elementos en el caso de los condominios, para todo el condominio, son muy costosos porque entendamos que la mayor cantidad del agua no tiene ningún problema y que requiere limitados elementos de calidad, pero el agua que sí requiere eh, tratamiento adicional es el agua para consumir y por lo tanto es allí donde tiene sentido utilizar este tipo de elementos que son comerciales, que son estándar y que se colocan directamente en los elementos de la cocina donde usted va a tomar el agua para consumo directo. Bueno, como hemos dicho, el acuífero lo que es un enorme depósito de agua que se mueve muy lentamente, que demora muchos años en viajar a lo largo de la cuenca y que termina descargándose al final en el caso nuestro, del Guaire en el Encantado, que es el sitio final de la cuenca. Por ahí pasa todo el agua superficial y todo el agua subterránea cuando se descarga. Entonces, el acuífero no debe ser utilizado más allá de lo que es la recarga. La recarga es que el agua del acuífero se renueva con el agua de lluvia o con el agua de los ríos superficiales o también con las fugas del acueducto. Y eso en el caso del Valle de Caracas fue estudiado utilizando una metodología de isótopos, es decir, el agua de la lluvia, el agua del acueducto, el agua del subterránea tienen distintos isótopos identificadores y a partir de eso se pudo hacer un cálculo que dice que en el caso del acuífero de Caracas estamos hablando alrededor de una recarga anual de 2100 litros por segundo. ¿Qué significa ese número? Bueno, significa que es un recurso importante, pero solamente podría abastecer el 10% de la demanda de la ciudad de Caracas. ¿Qué pasa si usted explota más de los 2100 litros? Bueno, que entonces el acuífero se va a sobreexplotar. Eso significa que los niveles freáticos, los niveles de agua van a disminuir y eso puede ocurrir durante un corto periodo de tiempo. Tú no lo puedes hacer de manera permanente porque usted puede secar el depósito. Si usted extrae de manera continua más agua de la que tiene la capacidad de recarga, usted verá que año tras año va a reducirse el nivel de agua y en algún momento algunos pozos van a quedar en seco. Entonces es importante que ese número lo tengamos, es decir,
recurso muy importante, no está en todas partes, pero en la ciudad podríamos tener un aprovechamiento continuo de 2.100 litros por segundo, lo que significa el 10% de la demanda. Bueno, entonces si el acuífero no tiene capacidad para, para abastecer totalmente a la ciudad, ¿cómo se abastece esta ciudad? Pues esta ciudad se abastece de los embalses enormes que tiene fuera en la cuenca del río Tuya, en la cuenca del río Guárico, y de los sistemas de transporte que traen el agua a la ciudad. Toda la situación de dificultades que tenemos, que ha llevado a los caraqueños a construir pozos, y posiblemente hemos construido cientos de pozos durante estos años, tienen que ver con un problema de un sistema que puede repararse, que puede funcionar correctamente. Hoy en día la ciudad recibe 8.000 litros menos que hace 20 años atrás. La solución del problema está en rehabilitar esos sistemas. No hay que construir una sola obra nueva para que la ciudad pueda tener 8.000 litros adicionales. Si eso ocurre y la explotación de los pasos es por un breve espacio de tiempo, aquí no habrá problemas, como en el pasado ocurrió. Los pozos pasarán a la reserva, las personas utilizarán preferentemente el agua que viene en las tuberías, porque además el agua tratada, bien tratada, puede ser de mejor calidad que el agua de los pozos. Esperemos que la rehabilitación de los sistemas sea más temprano que tarde. Muchas gracias.